Hoy el ministro de Salud de la ciudad, Fernán Quirós, adelantó que en este momento el 60% de las camas de terapia están vacías. Además, reveló que hay 300 camas exclusivas para pacientes de COVID-19, de las que están solo 25. De todas formas, anticipó que los casos se multiplican cada 10 días y esperan el pico para dentro de un mes. Buenas noches, estas son las noticias a las 20:30. Las jubilaciones aumentarán un 6,12%. El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y la titular de ANSES, Fernanda Raberta, anunciaron que la suba será uniforme para todos los jubilados y se otorgará por decreto. El aumento regirá para los meses de junio, julio y agosto y no se incluirá un bono para las jubilaciones mínimas. En las próximas horas, el gobierno además extenderá por decreto la suspensión de los despidos por otros 2 meses. Analizan medidas para controlar la circulación entre ciudad y provincia. El ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni, confirmó que para los viajes entre ambas jurisdicciones evalúan habilitar el uso de la tarjeta SUBE solamente a las personas exceptuadas de la cuarentena. Además, durante la hora pico aplicarán la reserva de pasajes en los trenes. 12 muertes y más de 1.300 casos en barrios vulnerables. En el último reporte se sumaron 122 positivos y 3 fallecidos. 2 de cada 3 casos nuevos en la ciudad son en barrios vulnerables. Los gobiernos nacional y porteño ampliaron los controles a casos sospechosos y contactos cercanos en más barrios de la zona metropolitana. Más de 4.600.000 casos de COVID-19 en el mundo. Los fallecidos ascienden a 300.000 y el nuevo foco se concentra en América, que superó los 2 millones de contagios. Europa avanza en la apertura de comercios, mientras la Organización de Naciones Unidas alertó que el mundo pagó un alto precio porque los países tomaron decisiones contradictorias. Y el fútbol podría regresar en las provincias del norte del país. El ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lamens, aseguró que el fútbol podría tener como alternativa retomar la competencia en las provincias del norte argentino, donde hay una transmisión controlada de coronavirus. Además, señaló que habría que realizar un testeo a todos los jugadores que participarían de los partidos. A 6 días de que venza la última extensión del aislamiento por coronavirus, el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Daniel Goyán, aclaró que junto al gobierno nacional y al porteño trabajan de manera coordinada para evitar contagios. Fue luego de manifestar su desacuerdo con la administración de la cuarentena en la ciudad. A través de Twitter, el ministro bonaerense afirmó que no hay contradicción al destacar el trabajo conjunto y decir que la ciudad es el foco de contagios más preocupante. Pidió no buscar conflictos, señalando que se trata de un tema de vida o muerte. El fin de semana había publicado un mapa de los contagios en el área metropolitana con la ciudad en rojo. Esta mañana expresó su desacuerdo con la apertura de la cuarentena y su par porteño, Fernán Quirós, plantó su posición. Si él no está de acuerdo es absolutamente respetable, no es lo que me dijo a mí en privado, pero en todo caso es absolutamente respetable y yo no tengo ningún problema en discutirlo porque acá nadie tiene la vara mágica, esto es una pandemia inédita en el mundo. De modo que discutir sobre ideas y qué mejor manera tenemos para cuidarnos y cuidar a toda la ciudadanía es el lugar donde los dirigentes tenemos que estar. Luego enviar mensajes que solo generan confusión a la ciudadanía y un poco de miedo me parece que no es el camino que la ciudadanía espera de los que lo estamos dirigiendo. En localidades del conurbano bonaerense, el gobernador Axel Kicillof habilitó las obras de construcción privadas y actividades manufactureras, así como la apertura de comercios de cercanía y de locales gastronómicos para los retiros de comida. Por su parte, el gobierno nacional decidió reforzar los controles en los colectivos y los trenes que ingresan desde la provincia a la ciudad. En las cabeceras habrá mayor presencia de la Policía Federal porteña y bonaerense. En los controles verifican que solo ingresen los trabajadores de rubros esenciales o quienes tengan permisos de circulación. El jefe de gabinete del Ministerio de Salud Nacional, Lisandro Bonelli, destacó el trabajo conjunto con el gobierno porteño. También confirmó que, si es necesario, se endurecerá la cuarentena. Si nosotros vemos que la transmisión avanza, que la curva empieza a subir de una manera abrupta, seguramente se tomarán medidas en ese sentido, ¿no? Como dice el ministro Ginés,
permanentemente lo que vamos haciendo, nosotros vamos corriendo una carrera más que con la pata en el acelerador, con la pata en el freno. Entonces, si vemos que aumentan los casos, seguramente se tomarán medidas que signifiquen ajustar la cuarentena. Por su parte, el ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni, explicó que en el caso de que aumenten las restricciones, podrían aplicarse nuevos controles. Una posibilidad que se analiza es implementar en el transporte interjurisdiccional el uso exclusivo de la tarjeta SUBE para los trabajadores esenciales. La semana pasada tuvimos una reunión con las autoridades de la provincia y de la ciudad de Buenos Aires, y uno de los planteos que se hizo en esa reunión es la posibilidad de nominalizar a las personas esenciales efectuadas para que solamente los que están autorizados de acuerdo al DNU a transitar fueran los que pudieran acceder al transporte público de pasajeros, siempre de carácter interjurisdiccional, es decir, no dentro de la Ciudad de Buenos Aires, no dentro de la provincia de Buenos Aires, sino los que cruzaban o los que cruzan la General Paz. Para evitar la aglomeración de pasajeros en horas pico, el gobierno pondrá a prueba un nuevo sistema de turnos para reservar asientos en el tren Mitre. En la actualidad se realizan el 11% de los viajes que se realizaban habitualmente en tren. Al control de temperatura corporal, las señales para delimitar el distanciamiento y la desinfección de molinetes se suma una nueva medida para evitar la propagación del coronavirus en el tren. Un sistema de turno para reservar asientos. Esto es una aplicación que la van a poder utilizar ya sea en un celular, en una tablet o a través de la página web o también llamando al call center de Trenes Argentinos, y ahí realizan la reserva, le va a devolver un código QR y un número también de reserva. La prueba iniciará en las formaciones de la línea Mitre y busca administrar el flujo de usuarios que aumentó producto de las nuevas actividades exceptuadas. En la actualidad, alrededor de 300.000 personas viajan diariamente entre el conurbano y la ciudad de Buenos Aires. De estas, un 90% se mueve en horas pico. En esta etapa de ensayo, la reserva será solicitada únicamente entre las 6 y 10 de la mañana. En el resto del día no será necesario tramitarla. Nosotros lo que vamos a poner a disponibilidad es una cantidad de lugares que tienen que ver tanto con asientos como también con una porción menor de personas paradas, pero garantizando esa cantidad dentro del total de los coches. Para los usuarios, quienes ingresan a la formación, una vez que el personal desinfectó los asientos con el mismo limpiador que se usa en los quirófanos, es visible el aumento de personas. Necesitamos la colaboración de todos los usuarios, que son quienes tienen que realizar un autocuidado para cuidar al otro. Mientras tanto, a la espera del sistema que busca garantizar el distanciamiento, los trenes funcionan con la normalidad que trajo la pandemia: solicitud de DNI y permiso para circular. Fuera del área metropolitana de Buenos Aires, otra de las zonas con más casos de coronavirus es el Mercado Norte de Córdoba. Ante la confirmación de 14 nuevos casos, las autoridades provinciales aislaron 9 manzanas. Durante 7 días, la zona del Mercado Norte, en la capital cordobesa, mantendrá los comercios cerrados y habrá un cordón sanitario en un radio de 9 manzanas. Solo una persona por hogar podrá salir a comprar alimentos y medicamentos entre las 8 y las 16 horas y el tránsito se mantendrá restringido. Además, se instaló un consultorio médico modular y habrá una ambulancia durante las 24 horas. Hasta el momento, en la zona se registró un total de 19 casos, mientras que el acumulado de la provincia de Córdoba es de 418. Y a nivel nacional se confirmaron 303 nuevos casos y el total asciende a 8.371. En la ciudad se sumaron 169 pacientes y en territorio bonaerense 93. La edad promedio de los contagiados es de 40 años. En tanto, 2.625 personas ya recibieron el alta. La cifra representa el 32.5% de los casos totales. Además, en el último reporte, el Ministerio de Salud de la Nación informó 8 nuevas muertes por coronavirus. En la ciudad se produjeron 4 fallecimientos, 2 hombres de 91 y 62 años y 2 mujeres de 76 y 96 años. En la provincia de Buenos Aires fallecieron un hombre de 69 años y una mujer de 64. El resto de las víctimas fatales fueron en Chaco, 2 hombres de 58 y 65 años. En el día, en total, se confirmaron 9 muertes y en lo que va de la pandemia, 382.
El gobierno anunció que se ampliará el plan Detectar a más barrios vulnerables porteños y en el Gran Buenos Aires. A través de este programa se realizan testeos para identificar casos de coronavirus de forma precoz y evitar contagios. Continúa en el barrio Mujica, en Retiro, continúa en el barrio Richardelli, en Flores, inicia hoy en el barrio 21-24 y en provincia de Buenos Aires durante esta semana en los municipios de San Martín, Merlo, La Matanza y Morón. Continúa también, se realizó en provincia de Buenos Aires, en Quilmes y en Lanús también este tipo de operativos. Y en la ciudad hoy se inició el primer operativo en el barrio 21-24, donde ya hay 40 casos. Hoy lanzamos el operativo Detectar en el barrio 21-24, es el barrio popular más grande de la ciudad, que hoy tiene 40 casos, con lo cual estamos llegando bien temprano para poder saber quiénes son todas las personas que están contagiadas y poder en base a eso, si efectivamente están contagiados o que se aíslen en un hotel o en un hospital si tuvieran síntomas más graves. Desde la semana pasada el mismo operativo está ocurriendo en el barrio Richardelli, la ex 1114, y en el barrio Mujica, la ex 31. Hace 2 semanas que estamos con este operativo y se enmarca en la vocación que tiene la ciudad de acompañar muy fuerte en todos los barrios populares, no solamente a aquellos que estén contagiados, sino también ahora estamos yendo a buscar a las familias de aquellas personas contagiadas para poder hacerles los test en caso de que tengan síntomas. Los últimos relevamientos indican que de los casos nuevos de coronavirus en la ciudad, 2 de cada 3 son en barrios vulnerables. En el último reporte se confirmaron 122 casos nuevos, por lo que ya hay más de 1.300 contagios en barrios vulnerables. Se suman 3 nuevas muertes en las últimas horas y se suman en total 12 de fallecimientos. Los barrios más afectados son el 31, con 913 casos, y el 1114, que tiene 340 casos. También empiezan a subir los positivos en el ya mencionado 21-24 y en Ciudad Oculta. De los últimos 3 fallecidos, 2 eran referentes en el barrio 31. Uno era Víctor Giracoy, dirigente social afiliado al radicalismo, y la segunda era Ramona Medina, de la agrupación Garganta Poderosa. En este contexto, diferentes organizaciones sociales barriales realizaron una conferencia de prensa para denunciar que las muertes se podrían haber evitado. Julián Wald, referente social en el mismo barrio, opinó que no alcanza con aislar a los casos positivos y pidió que también se aísle a los contactos cercanos de los infectados. Nosotros armamos un comité de crisis de la gran mayoría de las organizaciones sociales del barrio, políticas, clubes, porque sabíamos cómo venía la mano si un vecino se contagia y sus contactos estrechos siguen en la misma habitación, hacinados, compartiendo un baño con 15 familias, no hay que ser un mago para saber que el virus se va a seguir propagando de manera exponencial. La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, permanecerá aislada en su casa hasta que tenga el resultado de un hisopado que se le realizó para detectar coronavirus. La jefa municipal y otros funcionarios recorrieron el viernes pasado el hospital Iriarte, cuyo director se contagió del virus. Si bien se aclaró que no tuvo contacto estrecho, la intendenta se sometió al test y cumplirá funciones, pero desde su casa. Y en la provincia de Chaco se agrava la situación de la comunidad Cuom por el coronavirus. Ayer murió un hombre de 85 años tras haber contraído COVID-19. Con esta muerte, son 7 los fallecidos por coronavirus. La directora del Hospital Perrando, Nancy Trejo, confirmó que el mismo día que falleció una persona de 81 años, a la que le realizaron el hisopado y cuyos resultados estarán en los próximos días. El dólar blue bajó 10 pesos ante el avance de diálogo entre el gobierno y los acreedores de deuda en dólares. Además, en los Estados Unidos probaron una vacuna contra el coronavirus en personas y dio buenos resultados. Estos y otros temas, pero en instantes en Noticias a las 20:30. No se vayan. Cuídate sin miedo. Cuidémonos con responsabilidad. Si te quedás en casa, acá en el canal de la ciudad, te hacemos compañía. Quédate en casa. Quédate en el canal de la ciudad. Hay balcones para anuncios importantes. Habemos papa. Hay balcones para presentar a tu hijo.
Hay balcones para reinas y para trabajadores, pero el que queríamos para este programa está alquilado. Vuelve Guigo Zucalesca. Para alquilar balcones, humor a tu altura. De lunes a viernes a las 9:15 de la noche, después de los aplausos, por el canal de la ciudad. Entre todos, podemos prevenir el coronavirus. ¿Cuándo lavarse las manos? Antes de tocarte la cara, después de toser o estornudar, después de ir al baño, antes y después de cambiar pañales, antes de preparar y comer alimentos, antes y después de visitar o atender a alguien enfermo, después de tirar la basura, después de tocar las manijas de las puertas, después de estar en lugares públicos concurridos. Cuídate con responsabilidad. Cuidémonos sin miedo. Canal de la Ciudad. El gobierno anunció un aumento para las jubilaciones y pensiones a partir del mes de junio. El incremento va a ser del 6.12%, por el cual la jubilación mínima será de 16.864 pesos. Los haberes jubilatorios para el mes de junio. El anuncio, que estuvo a cargo del ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y de la titular de ANSES, Fernanda Raberta, representa a la jubilación mínima un incremento del 6.12%, por lo que pasarían a cobrar 16.864 pesos. En tanto que la máxima llegaría a 118.044 pesos. El Poder Ejecutivo decidió así prolongar el sistema de incrementos por decreto en los haberes, en lugar de los aumentos automáticos trimestrales que funcionaban hasta diciembre del 2019 y que fueron suspendidos temporalmente por la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva. Este incremento, acumulado con el incremento de marzo, permite que las jubilaciones mínimas crezcan un 19,9%. Si tenemos en cuenta que estamos proyectando para junio una inflación del semestre del 14,4%, el incremento de las jubilaciones mínimas es, en términos reales, del 5,1%. Si tomamos qué población, qué cantidad de beneficios se incrementan por sobre la inflación, estamos en más del 80% de los beneficios van a crecer por sobre la inflación acumulada del semestre. Hace instantes, el gobierno difundió un comunicado en el que adelanta que se extenderá la prohibición de los despidos y suspensiones sin causa por otros 2 meses. La medida aplica a causas de falta o disminución del trabajo y por fuerza mayor. La medida se toma en el contexto de la emergencia pública, económica, social y sanitaria. Con el presidente de la Nación, el doctor Alberto Fernández. Por otra parte, el titular del ENACOM, Claudio Ambrosini, anunció que se suspenden los aumentos de las tarifas de teléfono, internet y televisión hasta el 31 de agosto de este año. Además, los clientes que no puedan abonar las facturas tendrán planes alternativos, similares a los servicios contratados. Hasta el 31 de agosto de este año. Es una medida que va... Con las últimas medidas del Banco Central y un creciente optimismo por el acuerdo de la negociación de la deuda, el dólar contado con liquidación, el MEP y hasta el ilegal tuvieron bajas. El dólar que más bajó es el blue, que se desplomó más del 6% y cerró a 129 pesos. El contado con liquidación también bajó y llegó a 118 pesos y el MEP a casi 115. Para contener la suba, desde hoy los bancos ofrecen una tasa mínima nominal anual del 26.6% en todos los plazos fijos. En el mismo comunicado en el que el Banco Central dispuso esta medida, también estableció restricciones para las agropecuarias que tengan acopio de producción de trigo o soja por un 5% o más de su capacidad de cosecha anual. Desde ahora, estas empresas no pueden acceder a los créditos para capital de trabajo a tasa de interés máxima del 24%. Y este viernes vence el plazo para que el gobierno alcance un acuerdo con los bonistas privados para evitar el default, en un escenario que continúa siendo de incertidumbre, pero con señales positivas de la que podría alcanzarse un acuerdo. El viernes se confirmó que el gobierno recibió 3 propuestas de bonistas privados. En las 3 se contempla un periodo de gracia de 1 año, cuando el gobierno había solicitado 3,
lo que podría ser un problema para la negociación. Sin embargo, extraoficialmente, el gobierno destaca las mejoras en al menos 2 de las ofertas, en donde los rendimientos para los acreedores se acercan más a la pretensión de sostenibilidad. Desde Economía, además, toman como una señal de confianza que todos los acreedores que no aceptaron la oferta del gobierno hayan hecho una contrapropuesta. Por el aislamiento obligatorio se redujeron los incidentes viales y como consecuencia bajó el número de víctimas fatales en la ciudad. En circunstancias normales, en Corrientes y Pueyrredón se registra un accidente vial cada 20 días. Con la cuarentena van casi 60 y aún no ocurrió ninguno. Bueno, una parte buena, no hay accidente de tránsito. Corrientes y Pueyrredón es, según el último relevamiento de tránsito, la esquina más peligrosa de la ciudad. Y no es para menos. En 4 esquinas se juntan más de 10 paradas de colectivo, 5 bocas de subte, comercios bien pegados uno al lado del otro, peatones, bicis y camiones. De repente accidentes de motos, que es lo más común. Nada, que si de repente no ven el semáforo y se los pueden llevar, se los llevan. Cuando cambia el semáforo, clava los frenos, pa acá, uno tras el otro. Como no se respeta la distancia, es eso nada más. No. Que pasen en rojo, salvo los colectiveros, ya todos lo sabemos. Si tomamos en cuenta el periodo desde el 20 de marzo hasta el 14 de mayo, tanto los siniestros como los incidentes con víctimas fatales en la ciudad de Buenos Aires, con respecto a igual periodo del año anterior, han disminuido más de un 50%. De las 10 esquinas más peligrosas de la ciudad, 9 son intersecciones de avenidas. Más del 80% de los incidentes podrían evitarse tan solo cumpliendo las normas peatonales y de tránsito. Los casos de coronavirus en el mundo superaron los 4.600.000, con más de 300.000 fallecidos. América, nuevo foco del brote, superó los 2 millones de contagios, mientras se estabilizan los casos en Europa, con menos de 100 muertes diarias en los países más afectados. Los países con mayor número de casos son Estados Unidos, Rusia, Reino Unido y Brasil, que superó a España en 4º lugar. La Organización de Naciones Unidas criticó a los países que ignoraron las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, aseguró que el mundo pagó un alto precio porque los países tomaron decisiones diferentes y contradictorias ante la pandemia. Además, advirtió por los efectos del coronavirus en los países del sur y aseguró que existe el riesgo de que produzcan nuevos picos de la enfermedad. Italia abrió bares y comercios con estrictas medidas de higiene luego de 2 meses de permanecer cerrados por el brote de coronavirus. En Roma, la capital del país, cerca del 70% de los comercios abrieron sus puertas, mientras el resto se adapta a los requerimientos de las autoridades. En las últimas 24 horas se registraron 99 muertes por coronavirus en Italia. Es la cifra más baja desde el inicio del aislamiento. Y el Vaticano reabrió la Basílica de San Pedro con una misa presidida por el Papa Francisco por el centenario del nacimiento de Juan Pablo II. Además de la desinfección del templo, se implementaron medidas como el distanciamiento social, la toma de la temperatura y el uso de barbijos. En el resto de las iglesias de Italia se reiniciaron las misas con público, pero con capacidad limitada. Y el gobierno de Francia cerró 70 escuelas primarias en las que se detectaron casos de coronavirus. Los establecimientos forman parte de las más de 40.000 instituciones reabiertas en la etapa de flexibilización. El país registra 142.900 contagios y más de 28.000 muertes por COVID-19. Además, contabilizaron 144 casos de síndrome infantil en estudio, similar a la enfermedad de Kawasaki, y vinculado también al coronavirus. Y una vacuna contra el COVID-19 fue aplicada en personas y dio buenos resultados. El laboratorio estadounidense Moderna realizó un ensayo con 45 voluntarios. La vacuna generó una respuesta inmunitaria tan potente como la de los pacientes que superaron la enfermedad, desarrollando anticuerpos que neutralizan el virus. Se realizarán nuevos ensayos en mayor cantidad de personas y si los resultados son buenos,
se podría empezar a distribuir la vacuna a finales de este año o a principios del 2021. Por su parte, China prometió compartir con el mundo una eventual vacuna y anunció que aportará $2 millones para combatir el COVID-19. Fue durante un mensaje en la Asamblea de la Organización Mundial de la Salud que por primera vez se realizó de forma virtual. Además, el presidente Xi Jinping manifestó su apoyo a una investigación completa e imparcial para determinar el origen del coronavirus. 中国新冠疫苗研发完成并投入使用后，将作为全球公共产品。 El ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lamens, aseguró que el fútbol podría tener como alternativa retomar la competencia en las provincias del norte argentino, donde hay un contagio controlado de coronavirus. Sin embargo, aclaró que la decisión no depende únicamente del área de deportes. Además, señaló que habría que realizar un testeo a todos los jugadores que vayan a participar. La Serie A de Italia postergó para mediados de junio el regreso de los entrenamientos colectivos debido a que algunas modificaciones no recibieron la aprobación del Comité Técnico Científico del gobierno italiano. Uno de los motivos sería el procedimiento que se debería llevar a cabo en caso de que un futbolista diera positivo en los testeos de COVID-19. Hace algunas semanas, los planteles del Calcio ya comenzaron a entrenarse, pero en sesiones individuales. Te contamos toda la información de cómo va a seguir el tiempo en la ciudad de Buenos Aires. El radar no detecta tormentas cerca de la ciudad. En este momento el cielo está despejado y hay 18 grados de sensación térmica. No habrá muchos cambios durante la madrugada y se alcanzará la mínima al amanecer con 15 grados de térmica y con el cielo soleado que va a propiciar el aumento de la temperatura. Tarde agradable y también sin nubes, la térmica máxima será de 25 grados. Por la noche seguirá despejado con 19 grados de térmica. Hasta aquí te contamos lo que pasó en tu ciudad, en el país y en el mundo. Gracias por acompañarnos. Mañana más noticias a las 20:30. Quédate en el canal de Velocidad porque además de los aplausos llega el programa de Diego Zucalesca para alquilar balcones. Los espero a las 22 con Hoy nos toca la noche y con todo el análisis.